Lo que necesariamente funcionó en el pasado y te conoció en el pasado no necesariamente va a apostar por ti hoy. Como decía mi padre, que uno en la vida tiene que cumplir 3 etapas. Trabajar para otros, trabajar para ti, que otros trabajen para ti. Me genera una rabia que no me digas nada, porque prefiero que me digas que no, Así es. no que me metas. Hola, eres gerente general, dueño de tu propia empresa, una empresa pyme, empresa familiar. Quédate en este video. El día de hoy nos acompaña Juan Pablo Gájate, él es fundador de Tagua, una marca reconocida, una marca peruana, de la cual vamos a hablar bastante también hoy. Hola Juan Pablo, bienvenido. Hola Javier, gracias. Empecemos por que la gente te conozca un poquito. ¿Quién es Juan Pablo Gájate? Bueno, yo soy peruano, aunque no parezca. Hablo más como colombiano porque me he criado más de la mitad de mi vida fuera del Perú. Yo he sido, digamos, si me tuviera que describir, soy un empresario, emprendedor, director, mentor y CEO de empresas. He tenido la oportunidad de vivir en diferentes países. He vivido en Colombia, he vivido en España, he vivido en Venezuela, en la República Dominicana y he tenido la oportunidad de emprender negocios para otros con dinero ajeno y emprender negocios propios. ¿Cuál es la diferencia? Challenge-wise, digamos, en términos de reto, creo que el emprender con el dinero de uno es el jugarte el todo por el todo. Emprender con el dinero ajeno, digamos que podría ser un poco más tranquilo, digamos, ¿no? Sientes que tienes un respaldo mayor, que ante el error no vas a sentirte tan fracasado o golpeado, pero las dos experiencias son muy parecidas, ¿no? En términos de desafío personal. Tú estuviste entonces unos años trabajando para otros. Sí. Y en algún momento, que ya nos contarás, nace Tagua, tu emprendimiento. Sí, yo trabajé, como decía mi padre, que uno en la vida tiene que cumplir 3 etapas. Trabajar para otros, trabajar para ti, que otros trabajen para ti. Y yo trabajé para otros hasta el año 2005. Trabajé en el mundo multinacional corporativo, en empresas con capitales europeos. Trabajé en empresas locales con capitales internacionales en servicios financieros, en el mundo de las AFPs. Trabajé en empresas de turismo cuando viví en Venezuela. Ah, caramba, qué diversificada tu trayectoria. ¿Qué estudiaste? Yo estudié administración de empresas y estudié diseño gráfico e industrial. Mezclé, es lo que lo llaman un joint degree, en dos temas que son uno muy numérico y matemático y otro muy artístico y muy subjetivo, digamos. Claro. ¿Y van de la mano, se puede? Sí. Ok, o sea, la creatividad tú la tienes para los números, por ejemplo. No sé si sea tanto así, pero digamos que sí se complementan, sí, se complementan. Ya. Y además, particularmente, siempre he sido un apasionado del arte, ¿no? Y de la estética, y de las formas. Y creo que cuando le mezclas el tema gerencial y siempre tienes presente ese otro hemisferio de tu cerebro, las cosas resultan bien, ¿no? Trabajando para otros en diversos países, en diversos sectores y todo lo demás, ¿en qué te desarrollaste más? ¿En comercial, en finanzas, en negocios, en todo un poco? Aprendí de todo un poco, porque yo, si bien era administrador de empresas y diseñador gráfico y empecé mi vida profesional trabajando en televisión, luego me metí en la industria de turismo, de ahí me vine al Perú y terminé en la industria de servicios financieros. Mi foco siempre fue más el marketing, la parte comercial, las ventas, pero con el pasar de los años, cuando ya empecé a tener retos más como gerente general, empecé a abrir mi abanico y a aprender un poco de todo, ¿no? La parte financiera, ¿no? Llegué hasta partes de fusiones, adquisiciones, he tenido que, digamos, navegar por diferentes rumbos y la manera para aprender fue rodearme de la gente correcta, ¿no? Siempre tener gente buena. Siempre tener gente buena que sepa más que uno. ¿Esa fue una clave? ¿Esa es Sin indispensable? lugar a dudas. Okay. Sin lugar a dudas. O sea, lo que tienes que ser es consciente en que eres bueno y en que no eres tan bueno. ¿Y te ha tocado llegar a una empresa para asumir la gerencia general y no encontrar a la gente adecuada y tener que incorporar a gente adecuada? Bueno, sí, varias veces. Es más, y cuando emprendí para otros, que fue cuando fui a abrir el sistema de pensiones en la República Dominicana y crear una AFP de cero, yo tuve que buscar uno por uno todos los puestos de que me ¿Tú fuiste el reportaban. primer contratado? Sí. Yo fui como líder, fue mi primera experiencia como gerente general, tenía 28 años. Y fui digamos, a sembrar un poco el interés por el sistema previsional y las ventajas que tenía el sistema previsional privado en una economía como la dominicana, y fue todo un éxito. Y contratar a cada persona en el rol que necesitaba fue un desafío no menor. Y luego contratar ya los volúmenes
grandes de equipos comerciales fue un desafío mucho mayor. ¿Ya habían jugadores en el sistema de pensiones privado? Cuando ya se saca la ley, sí, llegó a haber 12 empresas. No, cuando ustedes llegaron, cuando tú empezaste ahí. Nosotros empezamos, o sea, el equipo de Perú empezó a ir para asesorar porque había la intención del sistema financiero dominicano en poner un modelo perfeccionado del sistema previsional que existía en Perú, en Chile, que eran los primeros. Y de ahí, cuando ya sale la ley, aparecen todos los big roll players que hubo en todos los mercados en su momento cuando nacen estos sistemas, ¿no? Estaban los grandes grupos financieros globales, los locales, y terminamos siendo, para ya lanzar el sistema previsional, 12 AFP, que era, digamos, en Perú, si mal no recuerdo, en el año 93 hubo 8. Sí. Allá salieron 12. Bueno, cuéntanos un poquito sobre ese proceso. Te tuviste que contratar al equipo, gente, me imagino gente local. ¿Qué es lo que buscabas en las personas? ¿Cómo las enganchabas para el proyecto? Aprovecho para comentarte que hemos preparado especialmente para ti, que eres dueño de empresa, un pack contable de uso gerencial. En la descripción está el link para que puedas descargarlo totalmente gratis. Bueno, al equipo, a mis brazos derechos, tuvimos la ventaja que nosotros entrábamos de la mano con uno de los grupos financieros, el más grande de la República Dominicana, que es el Grupo Popular. Entonces ellos siempre fueron una marca muy atractiva para la gente que quería hacer su carrera profesional en una institución financiera. Entonces, digamos que por el lado de la gente que iba a trabajar en la parte, llamémosla administrativa, más no en el equipo comercial, la oferta de valor era súper interesante y el desafío de emprender en una industria nueva que venía con diferentes, era muy atractivo, ¿no? El gran reto era contratar a 1.500 vendedores, ¿no? 1.500 vendedores que iban a ser contratados de manera temporal, porque el sistema previsional iba a partir, tenía una fecha de inicio para afiliar a toda la población, terminaba la fecha y tenías que reducir este contingente de personas a la mínima expresión, en aras de proteger el retorno del proyecto, digamos, y porque no necesitabas un equipo de ventas. Y eso la gente lo sabe de antemano, ¿no es cierto? Se le anunciaba de antemano, entonces hacía el proceso un poco más complejo porque, claro, todo el mundo busca, digamos, algo más llamado estabilidad, que, oye, ¿cuánto tiempo va a durar esto? Son 6 meses de contrato. Pero había la posibilidad que los que más destacaban no solo se podían quedar en la AFP, sino podían ir en las compañías hermanas del grupo financiero, del Grupo Popular. Entonces, a la compañía de seguros, a la de riesgos. Entonces ahí tuviste una ventaja, digamos, un punto ganado con una marca empleadora ya potente. Sí. Lo cual facilitaba un poco la atracción de talento. Eso sí, ayudaba, pero el gran desafío es, como anécdota, yo me acuerdo cuando el sistema previsional se lanza en el Perú, yo le llamo la tasa de bateo, digamos, ¿no? Para conseguir a un buen vendedor, tú más o menos tenías una tasa de 5-1, ¿no? En República Dominicana fue 20-1. Entonces era procesar 20,000 personas para tener 1,000, ¿entiendes? Entonces el costo del reclutamiento nos sobrepasó en un momento y las estrategias y tenemos que ser creativos. Además había ya otros 11 más buscando vendedores, que más o menos ese mismo perfil. Entonces se hizo un poco más complejo, pero digamos, ahí es donde sumaba esta marca empleadora. Es donde sumaba un montón, porque si, oye, entre A o esta del Grupo Popular, prefiero la del Grupo Popular. ¿No? Y bajo esa premisa, cuando tú tenías a gente, pues, no tanto vendedores, sino gente ya del equipo más cercano, administrativo, me imagino que tenías varios candidatos buenos, digamos que tenías que romperte la cabeza por cuál elegir. ¿Llegaste a esa situación? Sí. ¿Y qué te hacía elegir por una persona u otra? Bueno, yo particularmente, y el tiempo me fue dando un poco la razón cuando ya creamos Tawa y teníamos una división de headhunting inclusive. Lo importante para mí es apelar por momentos a esa intuición, ¿no? Hay un libro muy bueno sobre eso que lo escribió Malcolm Gladwell que se llama Blink, ¿no? Que habla sobre el poder de la intuición, ¿no? O sea, que muchas veces el papel, los análisis, los KPIs te dicen, oye, son idénticos, los dos son buenos, ¿cómo haces para desempatarlos, digamos, ¿no? ¿Por cuál eliges, ¿no? Y yo creo que muchas veces es esa sensación que tienes en tus tripas la que te dice, es él, ¿no? O es ella. Y tienes que tirarte a la piscina y apostar por esa persona, ¿no? Y luego sí soy un creyente además que lo que uno tiene que lograr es conseguir, como lo decíamos hace unos minutos, gente mejor que uno y gente con la cual tú empieces a desarrollar y a construir confianza.
porque gente, lo que llaman high performers, gente muy buena en performance, no necesariamente es gente que genere confianza. Y sin la confianza, tú no vas a lograr trabajo en equipo, tú no vas a lograr que las cosas sucedan. Entonces, al final terminas teniendo gente muy buena en performance y no tan buena en confianza, que se vuelve gente tóxica al final en la compañía y vas a tener que tomar decisiones complejas sobre el futuro de ellos, ¿no? Exacto. Sí. Dime, esto suena muy bien y, Ujú. y entiendo que no lo sabías desde el principio. ¿Has No. tenido que pasar por momentos críticos o cometer errores para llegar a esa claridad? Infinidad de errores, sí, Claro. claro, sí. Porque mucho de esto, lamentablemente, termina siendo ensayo y error, ¿no? Pruebas, 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 te equivocas, corriges y avanzas. Lo lamentable es que a veces tienes que hacerlo con personas, ¿no? O las mismas personas también están en la misma frecuencia. A mí me pasaba que contrataba gente que yo estaba convencido que era para el puesto, pero claro, al comienzo el nivel de exigencia en todo emprendimiento es, trabajas un montón de horas de sol a sol, los fines de semana no existen, y hay gente que te dice, oye, sorry, pero yo no puedo seguir así. Y tú dices, es un tiempo, después vamos a normalizarnos y se terminan yendo y los tienes que dejar ahí, ¿no? Es parte del proceso y darte cuenta que hay clavijas que uno tiene que ir afinando en el camino, ¿no? Claro. Hablamos justamente el día de hoy con una invitada sobre este proceso, y ustedes son especialistas, ya nos comentarás en Tawa, en el reclutamiento, digamos, en la entrevista o en el frente a frente con el candidato, de transparentar a dónde está viniendo, digamos, ser muy sinceros en lo que le espera y en lo que de repente puede ser para él una motivación. ¿Cómo lo ves tú? Totalmente de acuerdo. Ahora, para mí lo importante se trata a nivel de propósitos de personas y propósitos de compañía. Yo creo que el driver fundamental que nos mueve, va a haber gente que no va a estar de acuerdo, porque yo particularmente soy creyente que lo que te tendría o debería de mover es el propósito. Si tú te identificas con el propósito de la compañía a la que tú quieres trabajar y ese propósito está en sintonía con el tuyo, eso va a ser un ganar-ganar, pase lo que pase. Si tú solamente estás optando por el reto, pero no necesariamente el propósito, probablemente te vaya en un tiempo y al final te aburras y te quieras ir. Entonces, cuando hay propósito, siempre va a haber desafíos, siempre va a haber retos. Entonces, creo que lo importante es transparentarle a las personas cuando estás hablando con ellos, no solo los desafíos a los que se van a enfrentar, ni las adversidades, ni las oportunidades, ni lo que hay, sino el por qué tú lo estás trayendo, lo quieres invitar y cuál es el propósito de esta compañía, qué busca transformar, qué quiere lograr y si él se identifica con ese propósito. Y si él siente que él puede sumar a ese propósito, va a estar feliz, ¿no? Sí, dime, está claro de que cuando uno busca personas para incorporarlas en la empresa, le está vendiendo algo, ¿no? Sí, claro. O sea, ya el candidato, y sobre Así todo si como el uno... candidato se está vendiendo él para que tú lo tomes. Exacto, Es ¿no? un Es proceso una comercial. Sí. exactamente. Entonces tiene que haber, obviamente, es una transacción aparentemente, pero tiene que haber una coincidencia. Yo quiero estar contigo y yo te necesito así, a ti, Claro, ¿no? sí, claro. Es como, digamos, es como un proceso de enamoramiento, ¿no? O sea, que tienes que elegir bien y él tiene que saber que está eligiendo correctamente. Y a veces uno puede estar absolutamente convencido que esta es la persona y a él no le termina de hacer clic. Y lo difícil es soltar y dejar que se vaya, ¿no? Porque muchas veces se cometen errores de poner más plata sobre la mesa o intentar hacer más atractivo algo. Y no necesariamente es eso lo que moviliza a las personas, ¿no? La gente, yo soy un creyente que lo que lo mueve está aquí adentro, no es la billetera, no es el reto solamente, ¿no? Es un cúmulo de cosas que hacen que tú digas, oye, estoy dispuesto a dejar de lado esto que tengo, si es que estoy trabajando, en alguna empresa o en algún sitio y apostar por lo tuyo porque me parece que vamos a lograr cosas, que esa transformación que tú me propones es que no importan los desafíos y sacrificios que tenga que hacer, lo vamos a hacer juntos y vamos a avanzar y lo vamos a conseguir. Eso es lo que mueve a la gente. Digamos, particularmente creo que eso es, ¿no? Claro. Volviendo a este proceso en el cual tú venías de trabajar para otros, me Ujú. parece muy buena la frase de tu padre, ¿ah? ¿No? Sí, la del Primero tienes estrés. que trabajar para otros, después trabajar para ti, después Y otros trabajen para ti. para ti. Bueno, mi padre se quedó trabajando para otros toda la vida y se jubiló trabajando Eso para era otros, ¿no? normal, Sí, claro. ¿no? Al contrario, estaban felices, ¿no? Sí, claro. Y era un orgullo, no un galardón. Estuve 30 años acá. Sí, no, y está bien. O sea, al final lo que yo siempre digo es,
No es que tú tengas que cumplir con eso, no, cero. Bueno, para empezar, yo soy un creyente que uno no tiene que hacer nada, uno debe querer hacer muchas cosas, pero estos 3 estadios que llaman no son para todo el mundo, ¿no? O sea, cada quien elige y toda elección es válida, es buena y es potente. Y eso es lo que uno tiene que estar convencido. Así es, no es una regla. Sí. Ya, y entonces tú venías trabajando en el mundo corporativo, pasaste por distintas áreas, una gerencia general, aperturando proyectos o negocios en distintos países. ¿Y ahí en qué momento ya decidiste, pensaste en emprender? Digamos, ¿Cómo así? A ver, te cuento la anécdota. Los que fundamos Tawa en su momento nos conocimos trabajando para otra empresa, ¿no? Y dirigíamos diferentes países en la región. Y lo que siempre conversábamos entre nosotros en los múltiples viajes que teníamos que hacer para ir a ver operaciones en diferentes países era que, como dicen los gringos, qué side business deberíamos tener, ¿no? Y hay que hacer un negocio paralelo y ver si podemos generar una fuente de ingresos adicional y busquemos ideas divertidas. Y entonces, claro, nos pasábamos las horas de vuelo trabajando en nuestras computadoras en estos famosos planes de negocio que nunca se concretaban. ¿Por qué nunca se concretaban? Porque cuando tú trabajas para otros, tu tiempo se debe a otros y probablemente no tengas tiempo para hacer ningún side business, ¿no? Y era lo que pasaba, no teníamos tiempo para emprender nada, ¿no? En un momento se alinean los astros y nos encontramos todos en un momento en el que teníamos que tomar la decisión de si seguíamos en esa compañía o nos íbamos. Hubo unos cambios a nivel global en la compañía, la acción cayó en su valor, entonces todo lo que veníamos haciendo pasó nuestro mandato era trabajen para levantar el precio de la acción, entonces todos los lineamientos empiezan a cambiar, el modelo de negocio querían regresar a un modelo distinto y nosotros no estábamos tan de acuerdo. Entonces, dicho eso, dijimos, oye, ¿sabes qué? Yo prefiero dar un paso al costado que ser una piedra en el zapato. Al dar ese paso al costado te encuentras en una etapa en la cual ya no eres empleado de nadie, ¿no? ¿Qué hicimos? Lo que hace todo mortal común que levanta su bandera y dice, oye, estoy disponible, voy a empezar a buscar trabajo. Y en ese proceso de buscar trabajo aparecieron algunas ofertas y un día decidimos juntarnos todos a comentarnos en qué procesos estábamos, por si acaso nos estábamos cruzando, decir, oye, tú chapa yo no quiero aquel, Y surge la idea de por qué no hacer una empresa como nosotros habíamos querido transformar la que estábamos para convertirla y hacer una empresa potente a nuestra, llamémosle, a nuestra medida, con los modelos de negocio que nosotros queríamos implementar, que trabajando para otros ciertamente tienes algunas limitaciones. Y entonces dijimos, oye, ya, pongamos en stand-by los procesos en los que estamos e indaguemos un poco los sobre 6, eso. ¿no? No, ya éramos 4. Ok. Indaguemos un poco. Pero igual eran varios, ¿no? Para ponerse de acuerdo y todo, ¿no? Sí. Cuando al final terminamos y salimos con un plan de negocio, un esbozo más aterrizado, dijimos, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Quiénes lo pueden gestionar? Unos levantamos la mano y dijimos, yo me tiro a la piscina y apuesto por esto y no voy por recolocarme, ¿no? Uno de ellos dijo, oye, yo no puedo no recolocarme, no tengo flujos, no puedo poner plata y no, porque parte de la premisa era, no vas a cobrar un sueldo durante los 2 primeros años, ¿no? Entonces, haz bien tus finanzas, calcula con cuánto vas a vivir, pones la plata para hacer el emprendimiento, el capital social, digamos, y comenzamos, ¿no? Nuestra idea inicial fue poner el capital porque para todos era un costo oportunidad muy alto dejar de trabajar y quedarnos sin ingresos. Y dijimos, oye, ¿por qué mejor no ponemos la plata, constituimos las compañías y contratamos un buen gerente? Nos fuimos donde un estudio de abogados de amigos nuestros que había sido un spin-off de otro estudio más grande y le dijimos, queremos hacer esto, ayúdenos a constituir las compañías. Y nos dijeron claramente, me acuerdo clarísimo, a ver, pero ustedes quieren crear una compañía donde ustedes no van a trabajar y poner un gerente y ya, entonces mejor porque no me das la plata y yo la tiro por la ventana ahorita, porque eso va a ser el resultado de este tema. Si ustedes no se meten, esto no va a funcionar. Entonces ahí fue cuando regresamos y dijimos, bueno, tienen razón, ¿no? Nos tenemos que meter. Y ahí fue donde todos decidimos, los que podíamos meternos a gestionar la compañía y los que no podíamos. Full time. Full time. Dedicación exclusiva, 24 horas al día. Sin cobrar. Sin cobrar, ¿no? Con las desavenencias que tiene eso en el camino, porque los primeros meses de cualquier emprendedor son duros. Tocas puertas, no se abre ninguna, ¿no? O sea, yo me acuerdo que nosotros... ¿Estás hablando de qué año, perdón? 2006.
Ya. Pero ya tenían claro a qué se iba a dedicar la empresa, ¿no? Sí, Tawa, ya, la marca también incluso. la marca ya la teníamos constituida, registrada, teníamos todo, dijimos, ahora hay que salir a vender. Ok. ¿Qué servicios estaban vendiendo del Servicios de inicio? recursos humanos, era lo Ok. que hacíamos hasta ese momento. Ya. Llámese selección de personal, administración de nóminas, staffing o intermediación laboral, Ok. outsourcing de algunas cosas, Ok. todo vinculado a la gestión de personas, que ese era Ok. nuestro fuerte. Ok. Pero en servicio, no software, servicios, ¿no? Servicios. Entonces nosotros dijimos, oye, ahí es donde uno peca de optimista, digamos, y son de los primeros hitos sobre los cuales uno sufre, digamos, ¿no? Ir a tocar a la puerta a toda la gente que tú le habías atendido, trabajando para otros, que le habías Sí. dado un buen servicio. Oye, Javier, ¿cómo no me va a recibir? Por supuesto que me va a recibir, ¿no? Y le decíamos, oye, Javier, mira, esta es mi oferta, tenemos esta, te llevo a mi oficina para que veas que no es el garaje de una casa, estamos invirtiendo, queremos hacer esto, ¿no? Y nos decían, ¿y cuántos clientes tienes? No, ninguno, me encantaría que tú fueras el primero. Llámame cuando tengas otro cliente, ¿no? Entonces nadie quería ser el primero, ¿no? Y costaba mucho conseguir el primero. Cuando consigues el primer cliente, olvídate, esa primera factura, ese primer cheque de No, pago estén olvídate. marcados. Eso Claro. es el logro más grande del mundo. ¿En qué tiempo consiguieron? ¿Meses consiguieron el primer cliente? Meses, nos hemos demorado. Nosotros salimos oficialmente al mercado el 1 de mayo del 2006. Sí, más o menos nuestra primera factura fue al mes, junio, una selección chiquita que nos querían probar, ¿no? Porque tienes que empezar a decir, pruébame para que veas que mi oferta de valor es buena, ¿no? Teníamos una oferta de valor muy agresiva, que nos funcionó mucho y que se mantiene hasta el día de hoy, donde nosotros dábamos lo que llamamos una garantía no paga, que era como un modelo al estilo Domino's Pizza, de si la pizza no llega en 15 minutos, no me pagas. Nosotros teníamos esa estrategia donde decíamos, si yo lo que te ofrecí hoy está en los términos y condiciones, incumplo, si yo te incumplo en los plazos, te incumplo en algo, no me pagas y te hago el proceso de selección. Si yo te incumplo, cometo una falla en el proceso de nóminas, yo la corrijo y ese mes no me pagan mis honorarios. Entonces era como un gancho de, por favor, pruébame, ¿no? Y funcionó bastante bien y la rueda empezó a girar, a girar, a girar. ¿Pero era temporal? Depende qué servicio compraras, ¿no? Ok. Los servicios de proceso de nómina son constantes, son como un modelo de suscripción, o sea, Claro, tú pagas todos los meses. claro. El servicio de intermediación es tú provees a las personas y mientras esté trabajando para ti, tú tienes que pagar eso más nuestro honorario, Claro, digamos. claro. La selección sí es un servicio puntual que entras Claro. y sales, ¿no? Claro. Entonces, al comienzo lo que decíamos es pruébame evaluándote personas, pruébame con selección y luego muchos de nuestros clientes, hay clientes que tienen con nosotros 18, 19 años, ¿no? Y ha funcionado muy bien. Entonces, Eso dice mucho también, ¿no? sí, y yo creo que ahí la clave fue el haber trabajado a nivel de confianza y compromiso con la gente. Nosotros siempre a toda persona que entraba a trabajar con nosotros le decíamos, tu palabra vale más que el contrato. Si tú te comprometes con el cliente en algo, nosotros vamos a respaldar ese algo que tú hayas dicho. ¿Entiendes? Entonces, pero sí necesito que te compres cada pleito que tienes delante. O sea, no queremos una organización que llegó este problema, se lo pasa a Javier, Javier se lo pasa a fulano, el otro. No, si tú lo apropias y buscas cómo resolverlo, ¿no? Y ese empoderamiento en la gente yo creo que funcionó bastante bien. Y el involucramiento de todos y cada uno de nosotros como socios en todos los estamentos de la organización, ¿no? Cuando ya creces ya tienes que empezar a organizarte de una manera más eficiente, pero al inicio todos hacíamos de todo, ¿no? Claro, eso te iba a preguntar. Los cuatro, Y todos luego, hacían de todo. Sí, sí. Y luego, bueno, de los 4, 3 terminamos trabajando adentro y luego vinieron 2 más al mes y pico de haber salido, que son socios también de la compañía hoy, que nos ayudaron con todo el proceso, ¿no? Con todo el proceso, eso es lo que te decía al comienzo, ¿no? Saber en qué eres tan bueno y qué no eres tan bueno. En qué eres bueno y qué no eres tan bueno. Nosotros veníamos de ser los grandes, como llaman, gerentotes del mundo multinacional, donde estás acostumbrado al famoso dicho de hay que hacer esto, hay que hacer aquello, y cuando te encuentras emprendiendo aquí no hay que nada. Eres tú, yo, Sí. quién va al banco, quién no. Y una de las cosas que nosotros estábamos un poco, digamos, oxidados era en la parte de visitar clientes y Ok. esa es la parte comercial porque estábamos todo el día Claro. gestionando operaciones en diferentes países. Claro. Entonces, cuando tienes que regresar a hacer el trabajo de caminar, tocar puertas, te cuesta un montón sacar una cita, eres poco efectivo, Exacto. ¿no? Entonces, los 2 socios que entraron justamente porque ellos seguían muy activos en esa parte, a hacer nuestro bastión para nosotros desoxidarnos y poder agarrar el training y que ellos aportaran
valor rápido en generación de clientes. Y digamos, ¿en qué tiempo ya comenzaron a tener una masa crítica de clientes? Ya, digamos, dijeron, ya estamos tranquilos, qué sé yo. Yo creo que nunca estás tranquilo, pero digamos, la compañía, o sea, de ser una marca Tagua a nosotros salimos en el 2006, en el 2008 nos fuimos a abrir Chile, quizás de una manera prematura, sí. Hubo una oportunidad y nos tiramos a la piscina, nos costó muelas, porque Chile en el 2008... O sea, se presentó una oportunidad y dijeron, esta hay que aprovecharla. Hay que aprovecharla. Okay. Que eso es una de las cosas que le pasa a uno cuando salta del mundo corporativo al mundo, llamamos, emprendedor, ¿no? Sí. Cuando estás en el mundo corporativo, tú tienes un ojo muy crítico y muy analítico sobre las oportunidades. Cuando pasas al mundo emprendedor, todo te parece un buen negocio. Sí. Entonces, tienes que hilar muy fino. Nos tiramos a la piscina, como digo yo, para abrir Chile. Y bueno, era evidente, nadie lo podía saber. Vino la crisis de los bonos subprime, la economía chilena se contrajo muchísimo. Y nosotros que ya habíamos... O sea, íbamos con la misma oferta que teníamos en Perú, un poco más acotada, empezábamos chicos, pero esos chicos tuvimos que reducirlo aún más porque nadie compraba. Entonces, ¿qué hicimos durante ese año y pico? Simplemente visitar, vender, tocar puertas y sembrar a futuro, y eso tuvo sus frutos a partir del 2009-2010, que luego vino el terremoto, entonces fue otra vez, entonces digamos que fueron varios factores externos que tuvimos que aprender a lidiar en un proceso de apertura de un país, ¿no? Pero, digamos, al comienzo sí, al comienzo nosotros visitábamos clientes y lo único que hacíamos era visitar clientes. Pero comentabas en un momento de que, en teoría, el networking, digamos, debería aceptar tu propuesta. ¿Funcionó el networking? Digamos, tocaron puertas de empresas con las que trabajaban antes, desde el mundo corporativo, y fueron sus primeros clientes. ¿Eso acercó un poco? Fueron los primeros que nos recibieron, pero no los primeros que nos compraron, ¿no? Y eso es una de las grandes lecciones que uno tiene que llevarse, ¿no? Lo que necesariamente funcionó en el pasado y te conoció en el pasado no necesariamente va a apostar por ti hoy. Sí. Porque él ve unos riesgos que tú no necesariamente ves. Exacto. ¿Me explico? Si hasta aquí este video te parece interesante, lo puedes poner en práctica, danos un like y compártelo para que más personas ganen conocimiento sobre la base de la experiencia. Entonces, sí, muchas de esas puertas que tocamos no se abrieron. No se abrieron en los primeros meses. ¿Se terminaron abriendo en el transcurso de los años? Sí. Cuando ya tenías un tamaño distinto y podían decir, oye, esto que me contaron hace 3 años atrás, ahora sí me hace sentido, mira, ya no soy el conejillo de Indias, claro, apuesto por ti, ¿no? Claro. Entonces, sí, pero digamos, las primeras ventas fueron más lo que yo llamo puertas frías, ¿no? O sea, llamar y decirle, soy fulano de tal, me gustaría tener una reunión contigo, cuéntame un poco, ¿no? Y ahí es donde uno empieza también a darse cuenta que comercialmente hablando, y es lo que yo siempre le digo a la gente que trabaja en el mundo comercial, yo siempre enfocaba mis visitas a buscar que me dijeras que no, porque eso significa que tenía el 50% del terreno ganado. Que lo leí en algún libro y dije, oye, que me digas que no implica que aquí terminó la conversación. Es más, a mí hasta el día de hoy me genera una rabia que no me digas nada, porque prefiero que me digas que no. Así es. No que me mesas, digamos, como se dice popularmente. Así es. O sea, dime, ¿y cómo hacías? A ver, esa parte me parece muy interesante, pocas veces lo hemos tratado aquí, y obviamente todos somos vendedores. Sí. Entonces, ¿cómo buscas ese no? O sea, porque te pueden decir, sí, déjame pensarlo, llámame la próxima semana. La idea es sacar el no lo más rápido posible. Sí, a veces se puede, a veces no se puede, ¿no? Pero sí decirle, oye, ok, ¿qué quieres pensar? O sea, ¿qué te puedo resolver de esto que tú quieres pensar? ¿Qué te está impidiendo tomar una decisión ahorita? ¿No? O sea, la oferta es esta. ¿Qué no te hace sentido? Dime algo que no te haga sentido. Porque, digamos, yo soy quizás muy radical en ese sentido. El dame tiempo para pensarlo es un no disfrazado, digamos, ¿no? Es un no... Y la gente no sabe decir no también, ¿no? Sí, no saben decir no. No sé si es un tema cultural. Yo acá en el Perú veo que sí, mucha gente no sabe decir no. Mira, a mí me sorprendía porque en Perú versus Chile, que son las dos economías donde más yo he interactuado en temas comerciales, en Chile me costaba que me dijeran que no. Y me dejaban, y siempre dejaban la puerta entreabierta. Era como, quiero quedar políticamente correcto contigo, entonces no te voy a cerrar la puerta porque vaya usted a saber las vueltas que da la vida, ¿no? Entonces no me quiero pelear con nadie, entonces... Sí. Y yo les decía, oye, a mí no me afecta que me digas que no estás interesado ahora, no importa, yo te puedo volver a llamar en 6 meses, cuando tú quieras, o sea,
eso no me va a afectar, ¿no? Y pensaba que el peruano, que en nuestro país éramos más directos. Ok. Pero ¿qué ocurre? Lo que empecé a ver, y eso, digamos, de 10 años hacia acá, es que buscamos ser casi que igual de políticamente correctos. Entonces, mucha gente hoy en día no quiere cerrar esa puerta por temor a no sé qué. Y yo soy un creyente que lo mejor que tú le puedes hacer a un vendedor es decirle si estás interesado o no estás interesado pronto, ¿no? Inclusive al vendedor que te llama por teléfono, ofrecerte el servicio que quieras de la compañía de telefonía, el seguro de lo que quieras, te llama y le dice, por favor, sácame tu base de datos, no estoy interesado, no te preocupes. Ah, bueno, listo, gracias. Le ahorraste un montón de tiempo porque si no, él va a tenerte presente en su lista para llamarte y a ti te están atormentando todo el día y es peor. Entonces, yo prefiero ser, y si sí estoy interesado, oye, me interesa, cuando nos juntamos, avancemos. Entonces, yo aplico eso para quien me vende y me encantaría que la gente lo pudiera aplicar para cuando yo les toco la puerta. Claro. Pero lo que tú dices es muy cierto. Estamos en un contexto en el cual decir que no está mal visto, ¿no? Sí. Es, No quieres hacer sentir mal a las personas. Sí, lo que uno tiene que entender es que no lo vas a hacer sentir mal, al revés, si tú me dices que no, yo quiero saber exactamente por qué no, y si me convence tu no, tu negativo, y no tengo forma de refutarlo, te lo voy a agradecer, me voy a dar vuelta y me voy a ir a buscar otro prospecto, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? Así. Correcto. Sí. Cuando ustedes empezaron, obviamente los tiempos han cambiado. Sí, lo que les funcionó comercialmente, en ese momento, caminar, tocar puertas, llamar, todo eso, llamar en frío, llamar en caliente, lo que quieran, no, hoy ya no funcionaría. ¿Cómo lo harían ahora? ¿Cómo lo harías ahora? Si empezaran hoy Tawa con todo lo que sabemos que hay. Yo sí sigo creyendo que el explotar tu red de contactos funciona. Y eso sí implica llamadas, implica contactos, implica inversión en tomarte cafés, en buscar reuniones, eso va a funcionar siempre. O sea, el face to face es vital. El lograr conseguir ese espacio de tiempo de Javier para que me reciba y le pueda contar mi pitch es fundamental. Que hoy la gente está mucho más reacia a esos contactos, probablemente, post-pandemia, probablemente, sí, ¿no? Sí. Pero hoy tienes un montón de herramientas que puedes utilizar. Oye, no te preocupes, no te visito. Te mando un appointment 15 minutos, nos juntamos por un Zoom, un Meet, lo que sea, y funciona igual y es igual de efectivo, ¿no? Lo que sí efectivamente es en el año en que nosotros salimos versus hoy, el mercado es otro, es mucho más maduro, hay más competidores, hay muchos más, llamémoslo, opciones tecnológicas que pueden reemplazar algunos servicios que todavía son tradicionales, ¿no? Pero sin embargo, cuando los servicios son hechos a medida y tú tienes una oferta de valor que se adecúa ligeramente a lo que el cliente quiere, siempre vas a tener espacio para hacer algo, llamémoslo, casi que más tailor-made, de hecho, el traje a medida, digamos, ¿no? Claro. Y eso para mí sí requiere, más en la industria de servicios de personas, que es donde más años hemos trabajado nosotros, requiere el contacto con personas. O sea, tú vender servicios vinculados a gestión de personas solo con tecnología, la tecnología no ha avanzado ni la inteligencia artificial todavía ha llegado al nivel de poder decir, oye, puede perfilarte según tu currículum, puede perfilarte según pruebas psicotécnicas, puede perfilarte de alguna manera, pero ese face to face, ese es vital. Es fundamental. Sí. Eso no se va a poder eliminar, por lo menos yo calculo que en el corto plazo. ¿Cuántos colaboradores son en Tawa actualmente? Uy, en toda la región, más de 13,000. ¿En qué países están? Perú y Chile. 13,000 en total. Gente que está permanentemente en la empresa. Gente que está permanentemente en la empresa o que está en nuestra empresa, pero está destacada haciendo servicios para terceros. Claro. Pues nosotros tenemos 3 divisiones. Tawa, que ve toda la parte de personas. ROM, que ve toda la parte de distribución comercial, trade marketing, gestión en canal moderno. Y Limtech, que que solo está en Perú, que es una empresa de limpieza. Es una marca de ustedes. Sí. Ah, sí me suena Limtech. Sí, tenemos tres empresas en Perú y en Chile tenemos 2, Tawa y ROM. Ok. Sí. Los 4 socios, o 6, perdón, socios, sí, ¿ya no están en la operación? De los 6, no, 2 no estamos en la operación. 4 sí siguen en la operación. Están en gerencias. Sí. Ya. Son los responsables de la gestión de todo el grupo. ¿Sí? Ya. ¿Y cuál ha sido el secreto para que haya esa comunión de los socios y permanezcan en el tiempo? No hayan discusiones, desacuerdos, que me imagino que pueden haber desacuerdos, pero que sí, no, siempre lo sabía. Claro, que no llegue a un momento en el cual, oye, ¿sabes qué? Esto se va al diablo, ya no quiero saber nada, o sea. Claro. ¿Qué típicamente sucede?
Sí, sucede mucho. Nosotros, digamos, la receta es que, digamos, lo pongo a título personal, siempre antepuse la amistad por encima de cualquier tema. Éramos amigos, nos habíamos conocido en otras empresas, nos hicimos muy amigos y teníamos los mismos principios, estábamos alineados en el propósito de lo que queríamos de transformar la región o estos dos países y ser un referente en lo que hacíamos. Teníamos experiencias todos en el mundo multinacional, entonces teníamos muy clara la estructura de cómo teníamos que hacer esto. Compartíamos y estábamos alineados en un montón de cosas y antepusimos siempre la amistad por encima de cualquier tema económico, accionarial, etcétera, etcétera. Sí fuimos muy claros en los roles, el acuerdo de accionistas, esas cosas. Todo estaba bien, Está bien, acordado, sí, por escrito, sí, firmado. sí. O sea, Para siempre, o sea, jugar el partido en el sentido adecuado. ok, para dar un ejemplo que puede sonar muy doméstico, pero para que la audiencia lo entienda. Ustedes, por ejemplo, acordaron, por dar un ejemplo, de que no podemos contratar a un familiar porque el hecho que es familiar. Cosas así. Tiene que pasar un proceso. No puedes, es más, tú no puedes, porque te puede ocurrir que te ofrezcan el directorio en una empresa, digamos. Sí. Todo, o que tú quieras, además, oye, he visto esta oportunidad de negocio que a mí me interesa. Como socio, ¿no? Como socio, y quiero entrar como socio en otra empresa y aportar. Todo eso está puesto en digamos, una política de conflicto de intereses que hicimos entre nosotros. Entonces, si tú tienes una idea que quieres, en la cual quieres invertir, la tienes que llevar a la mesa de socios, explicarla y que los socios te digan sí o no. Porque tú puedes decir, oye, nada que se parezca a lo que hacemos hoy, pero no sabemos qué vamos a hacer mañana, ¿entiendes? Incluso, ¿no? Entonces, claro. Entonces tienes que ser muy claro o sea, transparente, decir, oye, quiero invertir en esto, ¿no? Okay. Ok, no nos interesa, no vemos conflicto, procede. Ya está. Okay. O, oye, ¿sabes qué voy a hacer? Me han ofrecido el directorio, ser director de tal compañía. No, espérate, porque es cliente, ahí no puedes Qué entrar. interesante, todo bien ordenadito, bien. Procuramos hacerlo un poco lo más ordenado. Igual siempre quedan cabos sueltos, porque hay cosas que tú no puedes, no tienes bola de cristal, ¿no? Pero sí pudimos avanzar bastante bien. Pero ahí me da la impresión de que la experiencia corporativa nos ha ayudado mucho a entender esto rápido, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Claro. Sí. Buscas que esa experiencia en el mundo corporativo que es tan estructurado, ¿no? Porque yo lo veo en el mundo emprendedor o empresarial, donde eres tú mismo, tu propio jefe, dueño de tu compañía y tú solo eres el único que toma las decisiones. Digamos, cuando tú vas al mundo corporativo que es tan estructurado y tienes tantos KPIs y tienes tantos OKRs y cosas que ves y cifras financieras, cuando tú estás solo, digamos, tú te guías mucho por tu intuición, ves tu flujo de caja, ¿no? Vas avanzando, lo que tú crees es, y lo que muchas veces le falta, que sí lo tiene el mundo corporativo, le falta a los dueños de empresas, es esa sensación de soledad, de con quién tengo para rebotar alguna idea, cómo puedo ver esto, estaré yo en lo correcto, me funcionó en el pasado, me funcionará ahora, ¿no? Entonces, esa estructura que sí tienen las grandes firmas globales ayuda mucho cuando uno emprende para, sin duda, gradualmente ir metiéndole la estructura y adecuándola a tu modelo de negocio, al propósito de tu firma. Y actualmente ustedes, tú como socio que ya no estás en la operación, ¿cómo te informas de la gestión? Porque tenemos el directorio, sí. Ok, una vez al mes. No, nosotros lo hacemos trimestral. ¿Suficiente? Sí, suficiente. Porque me imagino que tienes tecnología que te permite ver información en línea. Sí, todos los meses veo la información y si tengo alguna duda llamo a mis socios o lo que se necesite, ¿no? Sí, sí, no necesitamos reunirnos mensualmente. Ya. Y siendo ustedes una persona con obviamente alto componente de personas, ¿qué estrategia tienen para reclutar, para poder encontrar las personas ideales para lo que necesitan? ¿Para ustedes mismos o para sus clientes? Sí, claro. Digamos, yo siempre parto de la premisa, cuando uno busca personas, especialmente para clientes, bueno, y también para uno mismo, hay un componente ético muy importante, ¿no? Y es que por lo general tú vas a buscar personas que en el 80% de las veces están actualmente empleadas en otra empresa, ¿no? Entonces, me interesa el perfil de estas personas. Mira, aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro. Y uno sabe que cuando se trata de clientes, hay personas que trabajan en determinados clientes y que la cultura de esa organización y el estilo de trabajo de esa organización funciona muy bien con la de tu cliente. Entonces tú haces como un match a nivel cultural de las empresas.
y luego vas a buscar a las personas que tienes mapeadas en las posiciones que te pueden interesar. O O sea, que ustedes pues, llegan a headhuntear. sí, claro. Ajá, Sí, nuestro modelo de negocio siempre fue vía research. Sí, ok, sí, mapeábamos a todo el mundo. ya. Entonces, y para buscar personas para nosotros es igual, ¿no? Claro, cuando nosotros comenzamos, una cosa es lo que tú quieres y otra cosa es lo que puedes pagar, ¿no? Cuando comenzamos nosotros apostamos, y hasta el día de hoy lo mantenemos, por una estrategia de formar gente, ¿no? Entonces, lo que buscábamos era, y tenemos, una muy buena plan o programa de practicantes, Ah, ok. ¿no? Porque las practicantes son la cantera perfecta. Nosotros tenemos gente que trabaja con nosotros desde el día 2, 3, 4, 5, 10 de la operación, que hoy son gerentes y segunda línea y algunos primera línea en divisiones de negocio. Y es gente que apostó por nosotros y que caminó con nosotros de la mano y aprendió todo lo bueno, lo malo y lo feo. Y nosotros invertimos en ellos y ellos invirtieron su tiempo y digamos, su vida en nosotros. Y hoy ya, se han crecido y son unos cracks, ¿no? Entonces, pero volviendo al tema de cómo buscamos, el componente ético viene en cuando tú sabes que una persona está muy bien situada donde está y que tiene proyecciones y tú sabes muy bien qué es lo que tú le puedes ofrecer, tú tienes que ser consciente y ser muy, muy objetivo si lo que tú le ofreces realmente es equiparable con lo que él tiene. Porque si no, lo más probable es que le termines haciendo un daño. Exacto. Y yo siempre le digo a los equipos Ahí que, viene la ética, ¿no? claro, yo siempre le digo a los equipos, piensa que es tu hermano o tu hermana. ¿Lo sacarías de donde está? Porque la llamada de un headhunter a todo el mundo le mueve la alfombra, ¿no? Y lo que ocurre por lo general es cuando alguien te llama y te dice, oye Javier, tienes 5 minutos para conversar, soy Juan Pablo Gajate, mira, tengo una posición que te puede resultar interesante. Yo no te he ofrecido absolutamente nada, pero colgamos esa llamada y a ti aquellas cosas que no te gustaban tanto en tu compañía actual, ahora te apestan y lo que te gustaba mucho ya no te gusta tanto. Y tú no tienes ninguna oferta al otro lado, lo que tienes es una ilusión y un sentido de satisfacción porque te han contactado y te han janteado, ¿no? Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado con eso, porque generas falsas expectativas en las personas. Y las personas tienen que tener claro y mucha crudeza en saber, oye, hasta que no haya nada concreto, tu ilusión es efímera Y después se puede bajar, ¿no? sí, Y ahora sí claro, se gusta todo de sí, nuevo. claro, claro, claro. Interesante. Juan Pablo, estamos ya entrando a la última Ujú. etapa de esta charla que me parece muy amena, a mí me encanta, la verdad. Cuéntanos un poquito de esto que me comentabas al inicio sobre cuál es tu nuevo estilo de vida ahora que estás haciendo, Ah, bueno, que me comentabas que ya eres socio, obviamente hemos visto que has construido un emprendimiento muy potente con tus socios. ¿A qué te evocas ahora? yo ahora me dedico, a ver, tiene un origen hace muchos años atrás cuando yo llego por primera vez a vivir al Perú. Yo venía al Perú a pasar Navidad Año Nuevo, a visitar a la familia, a mis abuelos, digamos, y a mis tíos, por parte de madre, porque mi papá es español. Y cuando yo vengo a vivir al Perú por primera vez en el año 95-96 y ya me quedo, y digo primera vez porque luego me fui en el 2001 ya casado, 2002 a República Dominicana y regreso en el 2003 y desde ahí ya no me he movido, y no me moveré, espero. Cuando tú vives afuera, yo lo pongo así de histriónico, cuando yo vivía en Venezuela y que me perdonen mis amigos venezolanos y pasaban las intentonas de golpe, mi sensación era que eso no era mi problema, porque yo no soy venezolano y qué pena por los venezolanos, pero si aquí pasa algo a Y mí me estando ahí, sacan y yo claro, estaba ahí y claro. sobrevolaban los aviones y escuchaba la balacera. En Colombia podía estar en el mayor entorno de violencia y yo decía, esto es un problema, qué pena por los colombianos, como dicen allá, pero si aquí pasa algo yo me voy, ¿no? Cuando yo llego al Perú y empiezo a conocer gente, empiezo a sentir una cosa que todo el mundo llama y que yo particularmente reconozco, se debe llamar así, que se llama arraigo. ¿Por qué? Porque empiezo a encontrar similitudes con personas con las cuales yo no me crié, pero que teníamos una crianza similar y que compartíamos las mismas premisas, algunos valores, principios. Y yo decía, oye, qué divertido, yo me siento más parte acá que en cualquier otro de los países en los que he vivido. Y me gusta esa sensación. Y luego yo vine inicialmente a montar al Perú, renuncié a mi trabajo en Venezuela porque mi papá, que había salido del banco en el que trabajaba y se había jubilado, quería montar un negocio familiar. Y yo me vengo a montar el negocio familiar y mi papá después de 4 meses me dijo, hijo, no voy a hacer nada. Y yo dije, ¿y ahora qué hago? ¿No? Y empecé a buscar trabajo. Y toqué puertas
y, y pensé que ninguna se iba a abrir. Y se abrieron un montón de puertas. Y tuve hasta 6 ofertas de trabajo. Y tuve la oportunidad de elegir. Y cuando entré a trabajar, yo decía, ¿por qué van a creer en un chico que tiene 23 años, que por más que yo había manejado, yo había sido gerente de marketing para Venezuela, Colombia, Ecuador? Era un chiquillo de 23 años, ¿no? Y yo decía, dame la oportunidad y me dieron la oportunidad. Entonces yo desde ahí sentí que yo tenía una responsabilidad con mi país de devolverle el hecho que a un peruano que vivió afuera toda su vida le dieron la oportunidad. Ok. Y entonces cuando surge la oportunidad, valga la redundancia, de crear esta compañía, que luego se llamó Tawa y luego Grupo Tawa, mi propósito era cómo le devuelvo al país algo, y dije, generando fuentes de empleo dignas. Aquí hay que enfocarnos en generar. Por eso, muchos de nuestros servicios, y la mayoría, o sea, digamos, siempre estaban vinculados después de estar en servicios financieros, en servicios de personas. Entonces, mi forma de contribuirle al Perú y devolverle al Perú es digamos, generando fuentes de empleo, teniendo una empresa seria, sólida, digna, correcta, desde el minuto 1, con todas las cosas como tienen que ser, muy suizos, digamos, en ese sentido. Ok. Nunca tuvimos ni un software pirata, ni tuvimos nada. Siempre fuimos apegados hacia la ley, ¿no? Nos costaba muelas económicamente y en esfuerzo, pero era lo correcto hacer. Y rindió sus frutos. Entonces, claro, cuando yo decido salir de la gestión de mis negocios y ser nuevamente self-employed, que llaman, ¿no? Dije, yo tengo que recuperar ese propósito de devolver. Y mi devolución ahora es devolver la mochila que llevo siempre cargada con conocimientos, aprendizajes, infinidad de errores, y la comparto con quien quiera. Y es así como terminó vinculado al ecosistema emprendedor en Perú a través de Endeavor, mentoreando y ayudando a todos los emprendedores que están en el ecosistema, que es un mundo que desde afuera parece complejo y cuando entras lo empiezas a ver y es mucho más tecnológico, pero con una visión de hacer negocios distinta a lo que yo en mi generación vi. Por ponerte un ejemplo, es un entorno absolutamente colaborativo. Nosotros cuando emprendimos y teníamos nuestra fórmula Coca-Cola, esto no se comparte con nadie. Ellos cuando se sientan y van a ser competidores y todos van a ser, por ponerte un ejemplo, una fintech, ponen estas caras. Yo los miro como diciendo, pero es... Y lo que me voltean a decir, lo que importa es que la industria surja. Si la industria no surge, nosotros no tenemos razón de ser. Entonces sabemos que de aquí alguien se va a caer y se va a colgar, pero los que podamos avanzar nos vamos a apoyar. Entonces son súper colaborativos en ese sentido. Y entender esa visión de cómo hacer negocios y la escalabilidad y la disrupción y la transformación y los crecimientos exponenciales, que son, digamos, prácticas más actuales en términos de gestión de negocios, es súper potente. Y ahí yo aporto mi granito de arena ayudando a quien me lo pide. Ayudo también a CEOs y dueños de empresas que piden que los ayude y los apoye y los mentoree, ¿no? Y además tengo el directorio de mi compañía y algunos consejos consultivos donde me entretengo y francamente me lo paso absolutamente fantástico y fenomenal y soy hiper feliz, ¿no? Qué bien, qué gusto me da escuchar eso, porque al final efectivamente uno se acumula tanto conocimiento, experiencia, que qué mejor que volcarla y transmitirla. Y te agradezco por eso, porque en este espacio lo que estás haciendo es eso. Así que ha sido un gusto. Y ahora sí, para terminar, no quitarte más tiempo, déjanos ese mensaje contundente, directo a la vena para la audiencia que nos está viendo. Ese emprendedor o ese gerente general, dueño de la pyme, ¿qué mensaje le darías? Dos claros. Uno, que tengan claro cuál es su propósito y el propósito de su compañía. Que lo tengan claro, escrito, presente. Ese es el imán que les va a traer el talento que quieren. Y dos, que construyan la confianza con sus equipos de trabajo. Solo a través de la confianza tú vas a poder crecer y vas a poder desarrollar lo que quieres. No solo la performance, no es solo que tan bien obtienen los resultados, es construir confianza. De eso podríamos hablar tranquilamente 1 hora más, solamente de eso. Pero yo estoy seguro de que la gente lo va a profundizar investigando. Así que ha sido un gusto, Juan Pablo. No, el gusto es mío. Muchas gracias. Tenerte en este espacio y espero que haya otra oportunidad. Encantado, cuando guste. Gracias. Dale, gracias. Si es la primera vez que nos visitas en el canal, permíteme presentarme. Soy Javier Medina y te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de los videos que sacamos semana a semana. Te veo en el próximo video.